Buenos días a todos, quienes estén aquí en Uruguay o colegas a los que invitamos especialmente, que van a estar en otros países del Cono Sur. Bienvenidos a nuestros expositores extranjeros, de los cuales los vamos a ir presentando a lo largo de las charlas. El doctor Eduardo López será quien tendrá la primera charla de extranjeros a las 9:30. Luego vendrá el doctor Octavio Ramilo de Estados Unidos y la doctora Flor Muñoz también de ese país, expertos, como les vamos a decir, en estos temas que estas quintas jornadas internacionales de infectología pediátrica en el Cono Sur van a tener por tema, ya que, bueno, para la pediatría, para la infectología, para todos nosotros, hay muchas novedades en lo que es esta enfermedad, la infección por VRS, y sobre todo en un tema tan sensible como es la prevención, tener más alternativas para prevenir esta enfermedad. Estas octavas jornadas para posgrados de infectología y pediatría sí son un gran desafío para nosotros, y ustedes van a poder intercambiar con los distintos servicios y clínicas pediátricas, emergentología, cuidado intensivo, neonatología, con los posgrados de infectología pediátrica. Es de verdad para todos nosotros, el equipo de infectología de Uruguay, un orgullo poder inaugurar estas jornadas. En nombre mío, la doctora Catalina Pires y Mónica Pujadas, que les va a decir algo más sobre este evento del día de hoy. Buenos días a todos. Es muy importante para el equipo de infectología pediátrica poder llevar a cabo jornadas que hacemos anualmente. Este año no fue casualidad que eligiéramos este tema porque, como vamos a centrar y como decía la profesora Pires, tenemos muchas novedades y muy buenas novedades en lo que hace a la prevención de las enfermedades por VRS, y creemos que para la pediatría, más allá de que vamos a enfatizar y vamos a estar analizando a lo largo de toda la jornada la importancia que tiene como problema de salud pública la infección por el VRS, todos lo conocemos y creo que no hay ningún pediatra que no esté realmente esperando una medida que nos permita avanzar en el control de esta enfermedad. A lo largo de la jornada tendremos diferentes aspectos con todos los equipos asistenciales, el departamento de emergencia pediátrica, el departamento de cuidados intensivos pediátricos, todas las clínicas pediátricas, las clínicas neonatales y la gente de laboratorio, control de infecciones, la parte de epidemiología, de todos los aspectos en que vamos a estar analizando entonces lo que hace a esta enfermedad, con además nuestros invitados, como decía la profesora Pires. Así que bienvenidos a todos y ya damos comienzo entonces a la jornada con esta primera exposición que va a ser Catalina Pires, refiriéndonos un poquito entonces, introduciendo lo que es la jornada y el impacto que tiene en el sistema de salud y en las familias, muy especialmente la situación de infección por VRS. Bueno, a modo de introducción entonces, tal vez estos días, todos los que preparamos las jornadas, leímos muchas veces estos números, ¿verdad? Y estos números que estima el impacto, o que estima cuál es la carga de enfermedad en los niños menores de 5 años para el año 2019, en el que este análisis logra encontrar 113 trabajos que son elegibles. Justo nos preguntaban, ¿elegibles por qué? En una enfermedad en la que todos opinan que sí tenemos probabilidades de diagnosticar una infección por este virus respiratorio sincicial, pero que hay muchos subdiagnósticos. Estos 113 trabajos tenían que tener una definición muy clara y una confirmación entonces de la infección. En el caso que no fuera así, no eran elegibles para este estudio. Y este estudio estimó que las infecciones respiratorias agudas bajas por VRS en niños de 0 a 60 meses, menores de 5 años, son 33 millones de episodios de infección en el mundo con este intervalo, 3,6 millones de ingresos hospitalarios, 26.300 muertes de niños hospitalizados, pero que se estima que son 101.400 muertes atribuibles a este virus. Y todos estarán pensando, ¿y estos números serán así? Y bueno, probablemente
No, probablemente sean muchos más, y en la diversidad, este trabajo en Alanisa de los distintos países del mundo, las realidades son diferentes. Por ejemplo, felizmente para Uruguay, de donde estamos haciendo esta jornada, la muerte por BRS es un evento que es en realidad poco frecuente, pero por ejemplo este año, en donde, como decíamos, la virulencia de este virus ha cambiado, bueno, asistimos a muerte de niños, entonces es un tema que es importante. Otros números, los de 0 a 6 meses, 6,6 millones, 1,4 millones de ingresos hospitalarios, 13.000 muertes, pero que se estima que son 45.700 las atribuibles a BRS. Pero de todo esto, lo que atañe a nosotros, al Cono Sur, es que el 95% de los episodios de estas infecciones respiratorias agudas bajas asociadas a BRS y el 97% de las muertes atribuibles a BRS en todas las franjas etarias de estos menores de 5 años ocurren en países de medianos y bajos ingresos. Entonces nosotros tenemos una historia con estas infecciones, como todos los países la tienen, porque sin duda lo primero que estas enfermedades que ocurren en una gran cantidad, en un corto periodo de tiempo, como lo señalan todos los expertos, sobrecargan el sistema de salud cada año, y especialmente en los países que tenemos temporada de meses fríos. Para nosotros entonces, en el año 99 empezamos a organizarnos en este hospital, en lo que dimos en llamar plan de invierno, que no era nada novedoso, porque en Chile esto ya existía hace mucho tiempo, y precisamente muchos colegas de Chile nos vinieron a ayudar en ese comienzo, y queríamos mejorar la calidad de atención de estos niños que se internaban por infecciones virales o bacterianas menores de 2 años, alcanzar el conocimiento de las características de los pacientes que demandan la atención por estas infecciones respiratorias, y van a ver que en los casos clínicos, vaya sí, aprendimos a cómo son estas infecciones y cómo evolucionan, racionalizar los recursos de planta física y los recursos humanos, reducir la incidencia de infecciones respiratorias virales intrahospitalarias, que era un enorme problema en otras épocas por el número de ingresos que había y por la estructura del hospital, racionalizar el uso de los medicamentos e incorporar el diagnóstico virológico. Y esto era en el año 99. Esto cambió radicalmente en los últimos años, y acá nadie pretende que lo vean, pero a lo largo del tiempo, bueno, las problemáticas fueron distintas. En esta revisión que se hizo del 99 al año 2018, vemos que nos centramos. Ya el diagnóstico virológico ya lo teníamos, el conocimiento de la enfermedad lo teníamos, pero era por ejemplo, cómo lográbamos aumentar las camas de cuidado intensivo, ofrecer otras terapias para no trasladar niños a cuidados intensivos fuera de este hospital de referencia. Y es así que entonces se incorporaron a las salas de cuidados moderados modalidades de oxigenoterapia por ventilación no invasiva o por cánula de oxígeno de alto flujo, que vamos a hablar mucho a lo largo de la jornada, y esto permitió disminuir verdaderamente en este trabajo, eso está documentado, los egresos a UCI externas para este hospital de referencia. El éxito de la técnica de tratamiento fue en un 80% por parte de médicos pediatras guiados por gente que sabía mucho del tema o intensivistas, pero eran cuidados moderados. Esta estrategia se mantiene en forma permanente para este hospital hasta este año y fue replicada en nuestro país, por suerte, en muchísimos otros hospitales del prestador público, que es donde estamos ahora, y de prestadores mutuales o privados, como le llamamos. Esta técnica se aplica en muchísimas emergencias. Van a escuchar a los profesores de emergencia presentar sus experiencias, y eso por suerte está muy comunicado, y ustedes ven como al día de hoy la relativa complejidad, o para nosotros la relativa facilidad con que ofrecemos una terapia muy buena para estos pacientes. En Uruguay nosotros tenemos la posibilidad de indicar a aquellos pacientes de riesgo, Palimizumab, y eso también lo van a escuchar del equipo de neumología de la Facultad de Medicina y de acá del hospital, ver cómo es que nosotros hacemos uso de esta estrategia de anticuerpos monoclonales y cómo nos va.
Cuando uno se pone a buscar del tema de seguimiento y el tratamiento de pacientes con secuelas o hiperreactividad o relaciones de las complicaciones con virus respiratorio sincicial, en nuestro propio país es difícil, salvo aquellos que quedan con un daño importante. Y bueno, para otros países tampoco eso es tan claro, así que podremos reflexionar sobre esto. El presente para los países de altos ingresos es este. Yo elegí poner esta diapositiva, que la van a ver como muchas veces a lo largo del día de hoy, supongo de otros expositores, en donde para esta temporada que está cursando ahora en Estados Unidos, la prevención del VRS es una realidad tan aparentemente fácil como esta. Los adultos mayores de 60 años reciben una vacuna que es conversada con su médico. Los niños reciben anticuerpos monoclonales siempre y cuando su mamá no haya sido vacunada para VRS, y la mamá embarazada se vacuna para VRS, y este niño, si la mamá recibió la vacuna entre las 32 y las 36 semanas, que para ellos es la temporada septiembre, antes de la temporada de septiembre, enero de frío, bueno, no recibirá otra cosa porque su mamá le va a ofrecer una protección en los 6 primeros meses de vida. Después, si uno quiere ir más allá de lo que segundo que nos planteábamos, ver el impacto de esta enfermedad en los niños, en lo que afecta al niño como individuo, como persona que está sometido a una enfermedad tan grave, es muy poco. Es poco lo que hay sobre costos indirectos, es decir, cuánto impacta en costos. Costos directos, sí, hay muchísimo. Costos indirectos, lo que impacta en lo que la familia le implica estar muchos días internados, a los más graves, o pocos, pero más de un hijo. Bueno, todo el mundo coincide que este es un problema de salud pública, no hay duda de que virus respiratorio sincicial, todos estamos convencidos que es un virus que genera un problema de salud pública y que debemos de ir cambiando las estrategias de prevención. Bueno, este año tuvimos la oportunidad de ir a la Semana de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el ID Week, una reunión de infectólogos muy conocida, y allí estaba el doctor Octavio Ramiro, que verán cuando lo presentemos, es un experto, o casi el experto en el mundo en esta infección, estudiando citopatogenia, y él dijo algo muy interesante. Dice, muy bien, hablamos de los costos directos, hablamos del problema de la salud pública, de la demanda de salud aumentada, pero no incluimos en el análisis el sufrimiento de los niños que padecen la infección por VRS, que lo pasan muy mal. Y la verdad que cuando él dijo eso, uno dice, bueno, sí, es cierto, eso no hay forma de medir, capaz que podemos medir otras cosas, como el dolor, pero esta enfermedad los afecta y lo pasan muy mal. Y tampoco hablamos lo suficiente del sufrimiento de su familia y los problemas por los que atraviesan. La verdad que al preparar una reunión como esta de virus respiratorio sincicial, parecería que ese tema era un tema que teníamos que abordar. Decidimos dos formas, una es presentar casos clínicos para ver las vivencias, y la otra, conversando con el doctor Prego, el profesor anterior a la doctora Patricia D'Alorso de emergencia, él me decía, y bueno, ¿y por qué no preguntarle a alguien que haya tenido a su hijo enfermo? Y puede ser alguno de nuestros colegas. Así que no sé cómo quieren Soledad y Mónica. Soledad pasa ahora y nos cuenta. Soledad Tórtora es una pediatra, emergencista, que bueno, que tuvo un bebé y va a pasar por aquí a contarnos, a ver. Acá, ¿quieres sentar? Para que yo te llevo la silla. Ah, ¿para acá? Yo me la llevaba. Ah, bueno. Bueno, buenos días. Bueno, Katy y Javier me pidieron si podía contarles la experiencia nuestra de mi familia cuando estuvo Pedro internado, que es mi hijo. Y en realidad sí es así. Es difícil ver lo del sufrimiento del bebé tan chiquito, pero cuando estuve internado ya un mes recién cumplido. Y sí, hay cosas que uno como que transfiere de lo que le parece que le pasa o le parece cómo lo ve. Pero sí es cierto que le cambia su situación habitual. O sea, está en un lugar que no conoce, tiene que estar de repente acostado porque
a Pedro le tocó tener oxígeno de alto flujo, un acceso vascular, una sonda nasogástrica, entonces es difícil poderlos manejar como uno lo hace en su casa habitualmente, poderlo tener en brazos, que tome pecho, darle biberón, todas esas cosas no las podés hacer y sí las quieren hacer porque, por ejemplo, a Pedro eso nos dábamos cuenta enseguida que cuando tenía hambre quería succionar y no, porque tenía una sonda y no podía, porque se fatigaba. Entonces eso sí sufren y sí les cambia mucho lo que ellos hacen habitualmente. No me tocó vivir, por suerte, el tema de verlos como con desasosiego, falta de aire, porque estuvo en alto flujo y realmente les da confort. Estuvo en alto flujo precozmente, entonces esa parte de que estuviera con desasosiego y con falta de aire no nos pasó, porque realmente estaba confortable, pero sí sentíamos eso de el contacto era más difícil, digamos. Y después como madre es difícil verlos así, o sea, madre y pediatra en realidad, que más allá de que uno entiende, tiene como la doble cosa el ser pediatra. Por un lado hay cosas que uno entiende y sabe cómo son, pero también sabe muchas cosas de qué puede pasar. Y un nene de un mes con un BRS, todos sabemos cómo le puede ir, que le puede ir bien, cómo le puede ir mal o muy mal. Entonces siempre es un tema eso de que genera como mucha ansiedad. Y después todo lo que es todo el tratamiento, puncionarlos, aspirarlos, que no, más allá de que uno sepa que le hace bien, no es lindo verlo así. Y entonces a nivel familiar mueve muchas cosas. Pedro tiene un hermano, entonces también era, bueno, el papá si va con el hermano, si se queda ahí, ¿qué hacemos? Todo eso fue complejo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que los niños también, que son la población de riesgo, son lactantes pequeños que tienen madres puérperas la mayoría de las veces, entonces que es aún más difícil, porque es todo lo que moviliza un puerperio, un lactante chiquito que está enfermo, que está en riesgo, que está sufriendo. Pero bueno, eso fue lo que pasó. No sé si contesté. ¿Podemos poner la otra presentación? Muchas gracias, Soledad. Y bueno, creo que estos testimonios son más que elocuentes. Más allá de eso, también vamos a considerar algunos números de esta infección, de esta enfermedad, que nos va a permitir conocer, como decimos, las bases de por qué es importante la prevención. Y en especial en estos últimos años ha sido muy intensa la circulación de este virus. Entonces vamos a centrarnos brevemente en un pantallazo de la epidemiología de la enfermedad por BRS, justamente abocados en cómo prevenirla, cómo va a desarrollarse a lo largo de la jornada. Entonces ya veíamos y Katy nos mostraba cómo es el peso que tiene y por qué decimos que es un problema de salud pública. Es una enfermedad de distribución mundial, con una amplia gama, como todos conocemos, de manifestaciones clínicas que pueden ir desde una infección muy leve o incluso asintomática a cuadros graves de bronquiolitis y neumonía fundamentalmente, y que básicamente la mitad, y en especial en la edad pediátrica, se manifiestan como una infección del tracto respiratorio inferior, hasta un 3% se hospitalizan, y eso que está recuadrado creo que es importante visibilizarlo claramente, de que todos los lactantes, no hay ninguno que no vaya a presentar en sus 2 primeros años de vida al menos una infección por este virus, y que es causa del 80% del total de las infecciones respiratorias agudas bajas en los menores de 1 año. Simplemente para repasar la cadena epidemiológica y poder ver desde dónde abordar la interrupción de esa cadena, recordemos que es un mixovirus de ARN que es muy contagioso, es extremadamente contagioso, puede sobrevivir varias horas en las superficies y eso facilita su transmisión, que todos sabemos es a través de las secreciones respiratorias, pero también por contacto con objetos contaminados o a través de nuestras manos, que en el personal de salud en especial es muy importante, y en las familias conocerlo para poder prevenirlo. Quedamos más sensibilizados con COVID-19 todos, pero creo que muchas veces con este virus seguimos
sin tomar las medidas adecuadas. Pueden darse reinfecciones que en general son más leves y esto soporta la idea de que genera cierta inmunidad, pero como sabemos también en los niños, sobre todo en los extremos de la vida, y esto introduce también la carga de adultos, de este virus en adultos, puede causar neumonía, neumonías graves con mortalidad, y también, como otras enfermedades, en los inmunocomprometidos también tiene entonces su peso. Esto es un poquito los datos de carga de enfermedad en la edad pediátrica. 33 millones de infecciones respiratorias agudas por año en menores de 5 años, comunican los reportes, como este trabajo que también traía la doctora Pires, con casi 3,5 millones de hospitalizaciones y más de 100.000 muertes. Estos son datos anuales y como se señala entonces, se asocia con 2% del total de muertes de los menores de 5 años. O sea que por varias razones este virus es de los que más impacta. Y si vamos a analizar qué pasa con la población adulta, en adultos mayores, en especial de 60 años, y esto es lo que está soportando las indicaciones de la vacunación que nos mostraban que, por ejemplo, ya los CDC están recomendando, se dan más o menos unos 5 millones de infecciones respiratorias agudas anuales, con casi 500.000 hospitalizaciones y 33.000 muertes asociadas a este virus, un virus que clásicamente se asociaba a la pediatría y que sin embargo está bien demostrado también entonces la carga que tiene, con la letalidad en adultos mayores que puede llegar a ser de 8,2%. Y entonces, simplemente para que conozcamos qué fue o cómo es la circulación en nuestro país, ustedes saben que clásicamente se decía que era un virus estacional, ha ido perdiendo su estacionalidad y se están viendo casos fuera de las estaciones clásicas del invierno, y este es un poquito lo que ha sido la distribución según los años. Estos son los datos del Ministerio de Salud Pública a través de la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves, o sea, las infecciones respiratorias que requieren internación, ya sea de adultos o niños, y que se registran y nos permiten conocer entonces la circulación. Y ustedes pueden ver en celeste el año 2023 y cómo se despegó un poco en relación a otros años, tanto porque se adelantó como porque aumentó el número de casos. Y esto es un poquito el peso que tiene el BRS, que son las barras en azul, del total del tipo de virus. Y fíjense, correspondiendo con los datos que señalábamos recién, cómo también podemos apreciar que se adelantaron y ya teníamos en abril, mayo varios casos de esta infección. Dentro de lo que también se vigila desde el Ministerio de Salud Pública, estos son datos país, ¿verdad? Todo lo que es la proporción de consultas, fíjense el peso de lo que son las infecciones respiratorias y dentro de ellas el BRS como primer agente causal identificado en lo que hace a las consultas en emergencias móviles. Y esto es el corredor endémico y por qué nos permite decir que hubo una frecuencia inusual y realmente llegamos a zonas como de epidemia, digamos, de lo que fue el virus respiratorio y las infecciones respiratorias agudas en general y muy especialmente el virus respiratorio. Y en el Hospital Pereira Rosell, que es, digamos, un referente en lo que pasa en la salud nacional, estos fueron los datos y todos, como digamos, pudimos ver cómo se aumentaron significativamente las consultas en departamento de emergencia, los ingresos en el CTI, que pasaron, digamos, la proporción de ingresos por infecciones respiratorias agudas, pasaron de la semana 19, digamos, a la semana 19 a 90% a la semana 26, de 10 a 90%, lo que claramente implicó que pudiéramos decir que no solo aumentaba la frecuencia, sino la severidad de las infecciones. Y dos reflexiones más para medir el impacto que tiene esta infección en la salud pública. Una es su relación con las neumonias bacterianas. Es clásico y todos hemos aprendido la relación que puede haber luego de una infección viral de una infección bacteriana, pero claramente este trabajo que presentamos desde la clínica pediátrica y el equipo de infectología, que fue un análisis de los EMPIE más hospitalizados en el Hospital Pereira Rosell, fíjense cómo pudimos ver allí, esto que parece complejo, podemos ver que
tienen las barras iniciales arriba, que son la distribución de los virus influenza BRS en verde, que es el de la barra mayor, ¿verdad? Y otros virus en azul, con el aumento que ustedes pueden apreciar de las barras azules, que son los casos de empiema. O sea, claramente cuando hay aumento de la circulación viral y en especial del BRS, también aumentan las neumonias bacterianas, y esto se nos viene dando muy claramente en los últimos años. Y para terminar, también en un problema de aparición y aumento creciente que estamos apreciando, que es el problema de las bacterias que son multiresistentes en pediatría, en un análisis que venimos haciendo también en el Hospital Pereira Rosell, identificando todos los casos en los que hay alguna bacteria, ya sea como formando parte de una colonización o de una infección, pudimos ver que de todos los casos identificados, la mayoría de los casos habían tenido como diagnóstico al egreso, lo que los había motivado a estar internados, había sido una bronquiolitis, y dentro de la bronquiolitis el BRS. ¿Por qué traemos esto para mostrar? Porque también tiene que ver, entonces, la infección con BRS, con el aumento en la probabilidad de la colonización y también infección por bacterias multiresistentes, y esto es algo que tenemos que trabajar muy, firmemente. Si prevenimos los virus, prevenimos las infecciones bacterianas, y dentro de ellas también las infecciones, entonces, de las bacterias multiresistentes. Esto es un poquito, entonces, esta introducción para que tengamos entonces los argumentos reforzados de por qué decimos que el BRS es un gran problema de salud pública, y muy especialmente entonces para nuestra población pediátrica. Así que muchas gracias y seguimos con la jornada. Es muy temprano. Bueno, como nos queda algo así como 2 minutos para dar comienzo a la próxima mesa, le damos la palabra al doctor Álvaro Galeana, que es el director del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rosell, en donde estas jornadas se están desarrollando, y tiene mucho sentido que así sea, porque como les decimos, para el Uruguay, les contamos siempre a todos los colegas del exterior, y los colegas de Uruguay lo saben bien, bueno, es donde la Facultad de Medicina imparte la docencia de pediatría, de todas las especialidades de pediatría, de ginecología o de neonatología, y bueno, y entonces aquí es como nuestra casa en el Uruguay, y increíblemente desde este lugar, un hospital público de referencia, salen muchas normas que, como les contábamos, se siguen, y en especial para esta enfermedad. Así que muchas gracias, Katy. Dale la bienvenida a toda esta realmente gente. un placer recibirlos acá en el Hospital Pereira Rosell, que es el lugar donde se enseña la pediatría y además donde se enseña la infectología pediátrica. Es un orgullo para el Hospital Pereira Rosell, para la institución ANSE, para saber que cuando hay actividad académica se hace acá en el Pereira Rosell, y eso se mantiene porque la academia está en el Pereira Rosell y porque toda la pediatría y todas las especialidades pediátricas están acá, y la infectología pediátrica por supuesto que también. Quiero dejar un agradecimiento muy especial a los invitados extranjeros que participan en esta actividad, que los conocemos mucho, tanto a Ramilo como a Eduardo López, a Ramilo, y a Flor Muniz, que también ya hemos tenido actividades con ella, y es realmente, cualquiera de los tres son un lujo para nosotros, un lujo lograr que desde el Hospital Pereira Rosell salga una actividad docente en la infectología pediátrica hacia el resto del país, y realmente vuelvo a decirles muchas gracias por su participación, porque sabemos que estamos en momentos difíciles en el año como para dedicarle tiempo para estar con la cabeza en esto. Y el punto central es el punto del BRS. El BRS se ha transformado este año particularmente en un problema en cuanto a cantidad de casos, a gravedad de casos, como decía hoy Mónica. El hospital quedó parcialmente saturado algunos días por infecciones por BRS. Tuvimos un año muy difícil en infecciones respiratorias, donde el influenza A, el influenza B, que nunca existía, también fue dramático este año, pero el BRS nos llevó por delante y nos generó una angustia asistencial que duró hasta hace
10 días, 15 días, porque hasta ese 15 días todavía estábamos recibiendo, o sea, empezamos antes, tuvimos más y seguimos después con esta actividad y con mucha virulencia, con la sensación por lo menos subjetiva de gravedad de los niños que realmente motivó toda la modificación, y esto naturalmente genera en el Comité de Infectología la necesidad de profundizar el tema, porque esto no termina acá. El año que viene vamos a estar otra vez con la misma situación y hay cambios a nivel mundial. Después de, yo qué sé, yo hace 35 años, 40 años que empecé a trabajar en este hospital con la parte, y las bronquiolitis siempre han sido el problema del año, pero sin embargo este año, después de 20, 30 años hablando de la eventual prevención, hoy en día hay alguna luz más o menos nítida, más o menos clara en la prevención, tanto en las madres como después a los niños. Entonces realmente tenemos que ayornarnos rápidamente porque el tiempo pasa y las cosas tenemos que asumirlas con tiempo, y a su vez la Sociedad Uruguaya de Pediatría junto con el Comité de Infectología y con lo que es el Pérez Rosell, que siempre estamos trabajando juntos, generar un poco una situación a nivel del Ministerio de Salud para que se pongan las pilas para ir pensando en la prevención y evitar un poco el daño que se genera. En este año que en nuestro país ha mostrado que tenemos una situación que se va despoblando y que cada vez hay menos seres humanos en el Uruguay, cada vez hay menos niños en el Uruguay. Los niños que tenemos que asegurarnos de que tengan una vida que pueda sobrevivir a esos primeros años de vida, y además tenemos una población, elevada población, bajo los niveles de pobreza, y los niños pequeños son los que más tienen esos niveles de pobreza y por lo tanto son también los que más se enferman, y cuando se enferman son los que se mueren. Entonces tenemos que ser bien proactivos para lograr salir de esta situación y lograr adelantarnos a lo que va a ser el invierno que viene y los sucesivos inviernos, y poner en práctica las medidas que en el mundo se están mostrando como, al parecer, efectivas para la prevención de la infección por VRS, que, vuelvo a decir, hace más de 30 años que se habla de la eventual prevención, no hemos logrado hasta el día de hoy una prevención. Se puede prevenir influenza A, se puede prevenir influenza B, se puede prevenir las complicaciones, el neumococo, el Haemophilus influenza, pero no podemos prevenir la enfermedad más severa que tienen los niños pequeños, que es el VRS, y por eso vuelvo a agradecer a los invitados extranjeros que nos den luz, que nos aclaren y que nos pongan un poco al día de lo que está pasando en el mundo. Les agradezco mucho y les agradezco mucho a los que han venido por acá. Muchas gracias. Bueno, ahora es para nosotros un verdadero honor que la doctora Elena Sobrero, que es actualmente, que egresó de la especialización en infectología pediátrica, ha sido una gran compañera en la pediatría, en la infectología, y ahora es profesora agregada de neonatología. Y bueno, ella con esa triple faceta va a coordinar una mesa que va a abordar justo a lo que se refería el doctor Galeana, que es la bronquiolitis por VRS en los neonatos, y le pedimos especialmente que en esta mesa reflexionemos sobre que para prevenir una de las herramientas va a ser el trabajo de ustedes con los obstetras para motivarlos a la vacunación a la embarazada. Bueno, muy bien, yo voy a coordinar esta mesa, que en la primera parte vamos a mostrar un caso clínico. Nosotros ingresamos recién nacidos este año con bronquiolitis, a excepción de otros años, por la gran demanda que hubo. No tuvimos casos graves, o sea, estuvieron la mayoría no AF, por eso le pedimos a Graciela, que es pediatra neonatóloga de la Médica Uruguaya, que nos comparta un caso que también ellos ingresaron en la unidad neonatal. Y después, con las estudiantes de la diplomatura, vamos a mostrar algunas particularidades de la bronquiolitis en el recién nacido, qué prevención teníamos hasta el momento y cuáles son las nuevas perspectivas, que las vamos a desarrollar brevemente, porque si no se va a superponer con los temas que van a dar los expertos. Pero una de las cosas importantes también que vamos a repasar es la vacunación en la embarazada, que es una estrategia válida, que no es nueva, que lo vamos a también a mostrar un poco por arriba. Así que le doy el micrófono a Graciela y muchas gracias por compartir este caso. Bueno, buen día. Nosotros queríamos compartir este caso porque en realidad tuvimos varios ingresos este año por bronquiolitis
Tuvimos alrededor de 12 recién nacidos con bronquiolitis, de los cuales 2 estuvieron ventilados, y les vamos a presentar este caso que fue uno de los casos que fue rápidamente evolutivo hacia la gravedad. Estábamos frente a un recién nacido de 18 días de vida, de sexo masculino, fue un término con un peso adecuado al nacer, de 620, que fue vigoroso, que no tuvo patología perinatal, que estaba alimentado con pecho directo exclusivo y en un ambiente de gripe. Comienza 3 días antes del ingreso con rinorrea, tos, 37,5 de temperatura axilar y lo notan fatigado, por lo cual consultan. Consultan de emergencia constatando a un paciente que estaba polimneico con un tiraje bajo y se aspiran secreciones abundantes. Entonces nuestros planteos fueron 18 días de vida, término adecuado vigoroso que presenta una bronquiolitis. Se le realizó un panel respiratorio por método molecular, se investigaron todos estos virus, adenovirus, bocavirus, todos los coronavirus, metaneumovirus, rinovirus, influenza A, B, los parainfluenza 1, 2, 3, 4, legionela, virus respiratorio sincicial, bordetella pertussis y micoplasma pneumonia, y bueno, y se detectó que estábamos frente a un virus respiratorio sincicial. Esta fue la radiografía de tórax inicial, que mostraba un infiltrado bilateral, y ingresa a piso con nosotros en una cuna, 45 grados, se estaba alimentando con pecho directo fraccionado y íbamos vigilando a ver cómo era la tolerancia de esta medida, aspirándole secreciones y realizándole una fisioterapia respiratoria. El cuadro progresa en piso, constatando una dificultad en la succión, tenía abundantes secreciones nasofaringeas, por lo cual requiere aspiraciones con frecuencia, se le debe colocar una cánula nasal, se inician métodos inhalatorios y con eso ingresa a CTI, que es donde yo trabajo. Ingresa a nuestra unidad en el 4º día de la enfermedad. Estaba con catéter nasal, una saturación de 93%, un llanto enérgico, presentando al examen un tiraje subcostal bajo, aleteo nasal y una polimnea superficial, con un puntaje de tal de 5. A la ocultación, extractores subcrepitantes, algunos extractores secos, con una frecuencia cardíaca de 170 por minuto, pero en ese momento estaba llorando. Ahí se indica aspiración de secreciones nasofaringeas a demanda, una fisioterapia respiratoria, se le coloca una cánula de alto flujo y se le alimenta por una gastroclisis discontinua en 1 hora. Al ingreso se le solicita paraclínica, se le solicita una gasometría que mostraba un pH de 7,29, una PC2 de 55,3, una PO2 de 46,7, bicarbonato 22,7, base XES menos 1,8, saturando 88%, un hemograma con glóbulos blancos de 6.600, a predominio neutrófilos 45%, linfocitos 36%, una PCR 0,3, se le solicitó también un hemocultivo, que después el resultado nos vino que era negativo, y se le solicitó la radiografía de tórax, como decíamos. En el CTI, bueno, se mantuvo con la cánula de alto flujo, con la aspiración de secreciones, la fisioterapia, pero constatamos una rápida evolutividad del cuadro con un aumento del trabajo respiratorio, por lo cual hubo que conectarlo a CPAP, que le colocamos una cánula RAM, pero en realidad obtuvimos escasa respuesta y frente a la agravación progresiva se decide realizar intubación orotraqueal y se conecta asistencia ventilatoria mecánica a las 36 horas del ingreso al CTI. Esta es la placa, estando ventilado, bueno, no sé cómo se... Bueno, estando ventilado, con el infiltrado bilateral, algo hiperinsuflado, y estuvo en total ventilado 6 días, hubo que realizarse pseudoanalgesia para lograr una ventilación adecuada. Hemodinámicamente siempre estuvo estable. Luego de esos 6 días de ventilación mecánica, estuvo en cánula de alto flujo durante 5 días, después pasó a oxigenoterapia con catéter nasal y terminó ventilando al aire, alimentándose con succión, y fue dado de alta a los 13 días de internación en el CTI. Con esta historia lo que quería mostrar un poco era la evolutividad de estos cuadros, digo, son recién nacidos potencialmente graves, y bueno, que tuvimos que llegar a la asistencia ventilatoria mecánica, y bueno, y por suerte la evolución, si bien tuvo 13 días de internación en el CTI, bueno, tuvo una buena evolución.
Muchas gracias. Esto es un recién nacido de término sin factores de riesgo, que a veces esperamos esta evolución en algún paciente que ha sido un pretérmino tardío, broncodisplásico. Pero bueno, los recién nacidos muchas veces con hermanos o que hay que escolarizarlos precozmente o que tienen hermanos escolares principalmente, muestran esta evolución y se comportan gravemente. Y este año particularmente nosotros tuvimos que ingresar muchos recién nacidos y de edad corta, o sea, tuvimos de 10 días en el CTI nuestro. Por eso también hemos desarrollado en la unidad académica un curso de bronquiolitis para neonatólogos, porque no nos olvidemos que ahora con la especialidad primaria muchos no han pasado y no han vivido estos pacientes. Entonces, ya es el segundo año que lo hicimos. Este año tuvimos 100 asistentes, o sea que este tema es un tema de alta demanda. Y bueno, capaz que pasamos a la siguiente presentación, que van a ser... Sí, capaz que los de emergencia pediátrica, que son los que reciben estos pacientes, está bueno que nos den su opinión. Son la primera línea. Bueno, muchas gracias por compartir esta instancia. Sí, es verdad, dentro de lo que es la carga de la infección respiratoria aguda y de la bronquiolitis, que más tarde se va a hacer alguna presentación específica sobre el aspecto desde la visión de la emergencia pediátrica, los recién nacidos son un problema cuando consultan desde la comunidad en los servicios de urgencia, porque tienen particularidades que los hacen diferentes. Y muchas veces los equipos no tienen la preparación o a veces incluso hasta el equipamiento, que depende mucho de las estructuras hospitalarias. Como este hospital es un hospital que tiene un muy alto número de consultas, sabemos que vienen recién nacidos con infecciones respiratorias y nos preparamos. Pero como tú decías, la derivación de estos neonatos a áreas de cuidados especiales es todo un tema, porque no todas las unidades de terapia intensiva polivalentes reciben neonatos. En las unidades neonatales muchas veces el BRS como que no les gusta porque es un riesgo si no tenés una estructura que evite una infección intrahospitalaria para otros neonatos que están por otros motivos. Entonces, el neonato siempre genera problemas. Son lábiles, rápidamente progresivos en su enfermedad. Los vemos que, como este niño, pero a veces más rápido todavía, vienen, no están tan mal, pasaron 4 horas, 6 horas, una apnea, 2 apneas, empiezan con problemas. O sea que es verdad que no es una carga tan alta, pero cuando están generan problemas y sabemos los riesgos que tienen. Así que, bueno, sí, un llamado de atención cuando tengamos neonatos con bronquiolitis. Son lábiles, se descompensan, requieren cuidados especiales. Así que es un foco de una poblacioncita que capaz que no es tan numeroso, pero que hay que darle especial atención. Y ni te digo si hay que ventilarlo en la urgencia, todo un problema. No, eso es otro tema, nosotros no lo tocamos acá, pero la infección intrahospitalaria BRS la hemos tenido también. Nosotros este año tenemos un sector que ustedes conocen, canguros, donde se quedan los lactantes que están en el proceso judicial, y tuvimos varios brotes, o sea que no es solamente una infección adquirida en la comunidad, sino que también es una infección intrahospitalaria y que puede ser potencialmente grave. Para nosotros es muy importante el tema de la formación de los neonatólogos. Nos gustaría tener una unidad donde recibir más pacientes, no solamente para brindar mejor asistencia y desagotar un poco acá, sino también para aprendizaje de nuestros residentes. Bueno, vamos a seguir un poco ahora con la presentación que van a presentar las estudiantes de la diplomatura, la doctora Laura Calvo y la doctora Pamela Mara, que son pediatras y estudiantes de la diplomatura. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Elena. Bueno, nosotros... ¿dónde está? Ahí está. Bueno, no queremos superponernos, ya mucho se ha hablado de lo que es la epidemiología a nivel mundial y también acá en Uruguay de lo que es la bronquiolitis. Pero bueno, nada, decir que es importante resaltar que la bronquiolitis por BRS genera una carga de morbi-mortalidad altísima en la etapa neonatal. Es una de las principales causas de infección, de hospitalización por causas infecciosas a nivel de los recién nacidos. Y bueno, también decir que tenía hasta hace poco tiempo un comportamiento estacional y ya ahora no lo tiene, ¿verdad?
Bueno, especialmente los niños pretérminos constituyen uno de los factores de riesgo más importantes para tener una bronquiolitis grave. Por supuesto, los que agregan comorbilidades, pero también es importante decirles que hasta un 66% de los niños sanos igual pueden contraer una bronquiolitis ABRS grave, ¿no? Y bueno, algunos datos como particulares es que se considera ABRS uno de los agentes de infecciones más frecuentes, solo precedido por la malaria en el mundo, o sea, con lo cual es algo muy importante esta edad, ¿no? En 2000 el BRS en el mundo causó 1 de cada 28 muertes de lactantes entre 28 días y 6 meses, y también constituyó el 2% de las muertes en los niños menores de 28 días de edad. Bueno, este es un estudio del Hospital Pereira Rosell, que es nuestro hospital de referencia nacional. Y bueno, no encontramos mucha bibliografía. Este estudio nos pareció importante porque está enfocado directamente a lo que es la etapa neonatal. Y bueno, acá este es un estudio descriptivo, retrospectivo, de 4 años, donde se estudiaron las bronquiolitis ingresadas al hospital, y lo que se vio es que en un 60% casi de los casos, el virus encontrado fue el BRS, y se describieron algunas características de estos recién nacidos que ingresaron. Y bueno, se vio que en la mayoría de los casos correspondían a recién nacidos de sexo masculino, bueno, la lactancia materna, que se considera un factor protector, se encontró casi en un 70% de los casos. Y después algunos datos ambientales importantes, que siempre son cosas que tratamos de resaltar a la familia, ¿no? Cuando tienen un recién nacido, ¿no? Se constató en un 75% de los pacientes internados la presencia de una infección respiratoria en uno de los convivientes de la familia. También el ambiente tabáquico se constató casi en un 30% de los pacientes, tanto intradomiciliario como peridomiciliario. Y después algunos factores de riesgo más vinculados a la salud de los niños que ingresaron, que bueno, en casi un 5% fueron pequeños para la gestacional, bajo peso al nacer también en un porcentaje similar, prematuros en un 8%, y la cardiopatía congénita se constató en un 10% de los pacientes. Eso es importante también porque ahora lo vamos a ver, pero la cardiopatía congénita por sí constituye un factor de riesgo importante para lo que es para adquirir una bronquiolitis grave, ¿no? No hubieron fallecidos en estos 4 años, no se registraron muertes. Y bueno, y también destacaron que el número de ingresos de recién nacidos por bronquiolitis no fue despreciable, ¿no? Y bueno, también un 12% casi ingresaron a unidades de cuidados intensivos, requiriendo un apoyo ventilatorio mecánico en un 34,6%. Bueno, ¿por qué es más grave la bronquiolitis en el recién nacido? Son conceptos que, bueno, más o menos todos los manejamos, pero siempre está bueno como remarcarlos, ¿no? El sistema inmunológico que es inmaduro, tanto la respuesta innata como la adaptativa es escasa y es inadecuada también en algunos, es importante destacar eso, ¿no? A veces hay una respuesta inflamatoria inadecuada que se desvía más hacia lo que es la respuesta de linfocitos TH2, y eso también después tendrá que ver con la respuesta de la vía aérea hiperreactiva, ¿no? Bueno, por supuesto, tiene una menor exposición previa al virus, con lo cual siempre las primoinfecciones van a ser más graves. También no hay por lo general, la madre de forma natural no transfiere anticuerpos, no los tiene para transferirlos de manera pasiva, de forma transplacentaria. Bueno, el menor calibre de las vías respiratorias, sobre todo los recién nacidos, los prematuros, que eso facilita la broncoobstrucción por la secreción de moco, la descamación celular, eso aumenta la resistencia de la vía aérea. Y bueno, también las masas, la caja torácica con músculos menos, digamos, desarrollados para poder mantener una mecánica ventilatoria adecuada, ¿no? Todo esto lleva rápidamente a lo que es la insuficiencia respiratoria y ventilatoria también, ¿no?
Bueno, esto es un metaanálisis que nos encontramos que nos pareció interesante. Se hizo una revisión sistemática de 20 estudios donde se investigaron 18 factores de riesgo para infecciones respiratorias agudas bajas asociadas a VRS en niños menores de 5 años y se destacan 8 factores de riesgo que se asociaron significativamente con las infecciones asociadas a VRS, que bueno, fueron en primer lugar la prematurez. Los niños prematuros tienen 1.96 veces mayor riesgo de tener una bronquiolitis grave. Después, bueno, el bajo peso al nacer, el sexo masculino, tener hermanos en etapa preescolar, escolar. La madre fumadora también se encontró como un factor de riesgo muy importante. Los antecedentes de atopía en la familia. También se destaca el no recibir lactancia como un factor de riesgo para la bronquiolitis grave y el hacinamiento, ¿no? Bueno, esto es un estudio del Hospital Gutiérrez, que fue un estudio descriptivo, prospectivo, que analizó los datos de los ingresos del año 2000 al año 2018 de recién nacidos que ingresaron al hospital, y de una corte de 16.000 ingresos, lo que se encontró fue algunas características similares a las que tenemos acá en nuestro hospital, ¿no? Donde el 81% de los aspirados fueron para virus respiratorio sincicial. Bueno, ellos encontraron un patrón epidémico estacional. Este estudio fue un poco anterior a los datos que tenemos, los últimos datos. Bueno, la presencia de comorbilidades para las bronquiolitis graves, ¿no? La presencia de broncodisplasia, la cardiopatía congénita, la enfermedad neurológica, la desnutrición, con una asociación estadística significativa. Bueno, los pretérminos tuvieron más necesidad de cuidados intensivos, mayor estadía hospitalaria, también una mayor mortalidad, y la cardiopatía congénita, que sigue siendo un factor independiente, predictor de morbilidad por VRS entre los prematuros y también los lactantes que no fueron prematuros. Bueno, entonces, teniendo en cuenta toda esta gran carga de mortalidad que se asocia al virus respiratorio, al VRS, ¿no? Y bueno, y que tiene gran impacto en esta edad de la vida tan vulnerable, se han tratado de generar estrategias de prevención, no solamente las que conocemos todos, lavados de mano, el cuidado de las secreciones, etcétera, sino que bueno, se trató de buscar la inmunoprevención desde la mitad, desde que se descubrió. Se descubrió en el año 1956 y en la década del 60 ya se intentó buscar una vacuna. Y bueno, los primeros ensayos clínicos se hicieron con una vacuna virus inactivado. Pero bueno, se tuvo que frenar toda esa investigación porque hubieron enfermedades graves con 2 fallecimientos. Y bueno, además de todo eso, lo que es el conocimiento de la respuesta inmunitaria de VRS no fue conocido hasta hace poco tiempo. También hubieron dificultades para identificar el antígeno inmunizante adecuado, que eso es una novedad que se vio hace poco, que facilitó el desarrollo de la vacuna que ahora vamos a compartir con ustedes, y también la falta de un modelo animal ideal, ¿no? Bueno, entonces hasta ahora con lo que contamos, solo se alcanzó en la década del 90 una estrategia de prevención primaria que se autorizó y que está disponible y que es la que contamos ahora, que es para prevenir la infección por VRS en algunos pacientes seleccionados, y que es el palivizumab, ¿no? el anticuerpo monoclonal, que es con lo que contamos en Uruguay al día de hoy, ¿no? Y que confiere cierto grado de protección frente a la infección por VRS y sus complicaciones. Entonces, bueno, esto es una estructura del VRS que, bueno, no vamos a repetir, pero bueno, es importante para entender, comprender cómo funciona la vacuna, la presencia de la proteína F, que es una proteína que es de fusión, que está en la membrana lipídica del virus, y que, bueno, es una proteína, hay otras proteínas, ¿no? La proteína G, pero la proteína F lo que tiene es una proteína de la membrana que tiene 2 conformaciones. Interviene en lo que es la fusión de la membrana y la producción de sincitios, que es una de las características fisiopatológicas o en realidad de la patología del VRS. Esta proteína que se encuentra en la membrana lipídica tiene una conformación prefusión
que es cuando el virus adopta una forma filamentosa y es altamente infectivo. Y ahí en esta conformación se exponen algunos sitios que funcionan como epítopes y bueno, y son a los que se dirigen los anticuerpos que se comprobó que son neutralizantes tanto desde el punto de vista inmunológico como, o sea, desde el punto de vista de la neutralización como de la avidez, ¿no? Y después la conformación postfusión, que es cuando el virus tiene una configuración esférica y pierde estos sitios antigénicos que son tan sensibles a la neutralización por anticuerpos, ¿no? Una vez que se pliega esta proteína no puede volver a la configuración anterior. Bueno, entonces el palivizumab es un anticuerpo monoclonal contra la proteína F, pero dirigido a su configuración postfusión. Y bueno, esta proteína es tan importante que se seleccionó como objetivo del anticuerpo para permitir que se neutralicen las cepas de los dos subtipos del BRS. Y bueno, impide que el virus se fusione con la membrana celular, ¿no? Y evita la formación de sinsitios en el pulmón, que bueno, que eso favorece la propagación del virus célula a célula. Esto es un esquema de la Academia Americana de Pediatría, que no queremos ahondar mucho en eso, pero bueno, existen algunas condiciones clínicas en las cuales ellos sugieren la administración del palivizumab, pero allá arriba lo que dice es que bueno, actualmente ellos ahora están considerando el palivizumab como una segunda opción. En realidad, como primera opción se está planteando el uso de nirsevimab, que es el anticuerpo de última generación que fue aprobado este año, en el 2023. A principios de este año. Pero bueno, en caso de no contar con este anticuerpo, no queremos andar, pero se sugiere la administración a los pretérminos los lactantes prematuros que tienen broncodisplasia, a los que no tienen broncodisplasia y fueron pretérminos. Ellos, nosotros, ahora vamos a ver el esquema de Uruguay, pero ellos lo extienden un poco más hacia las 32 semanas con algunas condiciones, como por ejemplo niños que tienen que ser escolarizados precozmente o que tienen menos de 4 meses al inicio de la temporada de invierno o que tienen hermanos escolares en la casa, o que también hay tabaquismo en la familia, y bueno, y después los pacientes con cardiopatía también, y también ellos plantean algunos candidatos para utilizar el palivizumab, como son los niños menores de 2 años que tienen un error congénito en la inmunidad, después los niños menores de 12 meses que tienen una enfermedad neuromuscular severa, los niños también menores de 1 año que tienen una enfermedad pulmonar severa, como por ejemplo una fístula traqueoesofágica, y los niños menores de 12 meses que tienen síndrome de Down. Bueno, acá en Uruguay el palivizumab está regido por la normativa del Fondo Nacional de Recursos y bueno, también hay pacientes muy seleccionados que lo reciben. En Uruguay lo están recibiendo los niños menores de 2 años que tienen una enfermedad pulmonar crónica, que requirieron tratamiento para su broncodisplasia o su enfermedad pulmonar en los últimos 6 meses previos al inicio de la estación del BRS. En los niños menores de 1 año que están afectados de cardiopatías congénitas que tienen una alteración de hemodinámica significativa, y en los niños menores de 1 año nacidos con una edad gestacional de 28 semanas o menos. Y queda como criterio para discutir en forma individualizada, también por parte del Fondo Nacional de Recursos, los niños prematuros que nacieron entre las 29 y las 35 semanas de gestación y que tengan 6 o menos meses de edad al inicio de la estación de BRS, o sean dados de alta durante la estación y que presenten alguna malformación de la vía aérea o enfermedad neuromuscular. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos ahora que ya sabemos todo esto? Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo cambio con esto? ¿Con este, no? Sí. Bien. No, para otro lado.
Bueno, entonces, bueno, hasta acá es lo que contamos al momento actual, ¿no? En Uruguay hoy, con estas estrategias de prevención. Y bueno, como esto se trata en la mesa de recién nacidos, ahora queríamos dar como hincapié a lo que se viene, en realidad, que es ahora todo lo que ya sabemos que se aprobaron este año, las nuevas vacunas, que bueno, estamos todos tan esperanzados. En realidad, el desarrollo de estas diferentes alternativas de la inmunoprofilaxis, como decía Laura, se empezó ni bien se descubrió el BRS, pero bueno, se tuvo que cortar abruptamente y por muchos años después como que quedó un poco quieto en las investigaciones, pero ya desde el 2015 en realidad se viene haciendo mucho hincapié en el desarrollo de esta vacuna a través de guías de consenso sobre la caracterización que tenían que tener los anticuerpos monoclonales y el tipo de vacuna, así como directrices sobre la calidad, la seguridad, la eficacia que tenían que tener y la revisión de posibles recomendaciones a esta población. Así como también la OMS reforzó también el sistema de vigilancia de BRS a nivel mundial, insistiendo también en la genotipificación para dar más pie para el mejor formulación de estas vacunas. Y así es que se llega al día de hoy a dos estrategias principales, que son los anticuerpos monoclonales de vida media prolongada, que es la gran diferencia que tiene con el palivizumab, que el palivizumab son cuerpos de vida media más corta, que ahora vamos a ver que en realidad tienen sus particularidades, que sería para la inmunización pasiva en el recién nacido, lactantes y grupos de riesgo. Y la otra novedad son las vacunas para BRS, que también se aprobaron este año para embarazadas y para adultos mayores de 60 años, que son también una población de riesgo considerable, que también de los adultos van a hablar en otra mesa más tarde. Entonces, respecto a estas estrategias, vamos a ahondar un poco más en lo que es la vacuna reconvibrante, bivalente y los anticuerpos monoclonales. El anticuerpo monoclonal, el nirsevimab, es un anticuerpo monoclonal humanizado, la clase IgG1 subtipo K, que fue dirigido contra el sitio antigénico, se pronuncia eso, EU, algo así, de la proteína F del BRS, como decía mi compañera, en la conformación prefusión, que es la novedad que tiene este anticuerpo, porque lo que hace es actuar mediante bloqueo de la entrada viral. Esta conformación se descubrió como el sitio antigénico con mayor potencia de neutralización, neutralizando tanto al BRSA como al B, y tiene también mayor capacidad neutralizante in vitro que el palivizumab, siendo 50 veces más potente. Lo que decíamos, que la vida media es extendida, esto se logra a través de una modificación de la región FC, con una semivida de eliminación de 69 días, cuando el palivizumab es menor a un mes, lo que hace que el palivizumab son estrategias que hay que darle una vez por mes, con el costo que eso implica, visitas al servicio de salud, la estrategia de implementación, todo eso hace mucho más dificultoso, y esto daría una duración de la protección con una sola dosis de hasta al menos 5 meses, protegiendo así en el grupo en la franja etaria de más vulnerabilidad. Esto fue autorizado por la Unión Europea el 31 de octubre del año pasado, seguido del Reino Unido, y aprobado por la FDA este año en julio, para la prevención de la infección por BRS en recién nacidos y lactantes durante su primera temporada de BRS, que también es otro novedoso, que el palivizumab es aplicado a un grupo de riesgo específico, y esto en realidad ampliaríamos a los lactantes pequeños. Se da una dosis única dependiendo del peso, y lo importante es la administración que sea antes del comienzo de la temporada de BRS o desde el nacimiento de los lactantes que nazcan durante la temporada de BRS, y también recordar que puede administrarse junto con otras vacunas del sistema de vacunación. Esto es importante considerando el grupo etario en el que se va a administrar. Respecto a los datos de eficacia y seguridad, en realidad, en estudios de fase 3B, el uso de nirsevimab mostró en una población de 8.000 lactantes menores de 12 meses que nacieron con más de 29 semanas, se observó una eficacia de los 180 días del 83% para prevenir hospitalizaciones por BRS, 75% para los casos graves y 58% para hospitalizaciones por infección respiratoria baja de cualquier causa, con un buen perfil de seguridad, siendo las reacciones adversas consideradas leves, sobre todo erupción cutánea en un bajo porcentaje, fiebre, alguna reacción en el sitio de inyección, pero no más que eso. No se han reportado ninguna reacción alérgica grave en los ensayos clínicos.
Bueno, respecto a las posibles estrategias de aplicación, bueno, se pensó si en principio hacerlo a los grupos de riesgo o a los menores de 6 meses o menores de 12 meses, bueno, con sus ventajas y desventajas. La idea en realidad de este anticuerpo es no solo abarcar a la población de riesgo, como dijimos, sino a los lactantes con más riesgo. Por eso la CDC lanzaron su recomendación de vacunar a los lactantes menores de 8 meses que entren en su primer temporada de BRS. Suponiendo lo que sería para nosotros temporada de BRS de mayo a septiembre, en realidad cuando comience mayo todos los que tengan menos de 8 meses deberían recibir este anticuerpo, y todos los que nazcan durante ese periodo de BRS. Entonces de esa manera, si pensamos, estaremos cubriendo toda esa población menor de 1 año cuando aplicamos esta estrategia. Y también, bueno, amplía para los grupos de riesgo entre 8 y 19 meses de edad, que tengan los factores de riesgo, como que ya los habíamos mencionado, en sustitución al palivizumab. Y bueno, no se recomienda la administración a aquellos lactantes cuyas madres hayan recibido la vacuna para BRS hasta 14 días previo al nacimiento. O sea, si la madre la recibió 2 semanas previa, en realidad ahí no consideraríamos que está inmunizado. No sé si Ariana querés hablar un poquito para dar introducción a la vacuna en la embarazada. No, como no queríamos repetir mucho, yo quería resaltar la importancia de la vacunación en la embarazada, o sea que no es una estrategia nueva. A mí esta curva, si bien no está actualizada, muestra que desde 1879 se ha vacunado a la embarazada con seguridad, no hay eventos adversos, la OMS lo recomienda y es una estrategia costo efectiva. Sabemos, está estudiado que el pasaje de anticuerpos empieza a las 17 semanas de gestación y a las 33 a 35 semanas el feto tiene la misma concentración de anticuerpos que su madre, por lo cual ese es el mejor, hay que vacunarlas antes, y claro que si nace prematuro no van a ser protegidos, entonces ahí tenemos que ver bien cómo vamos a aplicar estas nuevas estrategias, como lo mostraba Pamela. Si la madre no fue vacunada, aunque sea sano, sería recomendable darle el anticuerpo, y si la madre fue vacunada va a quedar protegido siempre y cuando haya nacido de término. Vieron que ahí esta gráfica se corta en el 2015, pero después vino la vacuna también para el COVID, y esperemos que también venga la vacuna para el estrepto, y bueno, nos quedamos sin trabajo. Pero bueno, nosotros desde la unidad académica estamos alineados con todo lo que es la infecciones prenatales, estamos trabajando con un grupo de obstetras. La vacunación en la embarazada ha aumentado muchísimo. Hoy en día es raro ver un carné y que no te diga que recibió la de COVID y que recibió la de la pertussis, por lo cual es una estrategia que se incorporó en nuestro país, los obstetras están familiarizados, así que creo que sería una muy buena estrategia contar con la vacuna del BRS para la próxima temporada. Muchas gracias. Entonces, dando pie a esto, la vacuna para las embarazadas en realidad, que es la bivalente de la proteína de perfusión F, en realidad la aprobación se dio a partir de los ensayos clínicos de fase 3, en realidad que mostraron un buen perfil de seguridad. Por ejemplo, en este estudio de Matisse, que fue un ensayo de doble ciego que se realizó en 18 países, en realidad se fueron asignadas al azar mujeres embarazadas entre 24 y 36 semanas de gestación recibiendo una dosis de esta proteína versus placebo. Y las variables principales de eficacia que se estudiaron fueron la enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores asociadas a BRS que requirieron atención médica, y la enfermedad de la vía respiratoria inferior, o sea, no grave, pero que sí requirió atención médica. Se estudiaron los 90, 120, 150 y 180 días después del nacimiento, y para considerarla eficaz se consideró un límite inferior del intervalo de confianza que sea superior al 20%. Si eso se cumplía, en realidad sería un criterio de éxito. Y en este estudio se enrolaron unas 3.500 madres de cada grupo con su seguimiento en los lactantes, que fueron bastante amplios también, 3.400 más o menos fueron los lactantes que se siguieron. Y estos son los estudios de eficacia. Como vemos, en realidad a los 90 días en realidad se mostró una eficacia del 81%, esto es para prevenir enfermedad grave, y si vemos el intervalo de confianza desde 40.6 a 96.3, por lo tanto con ese porcentaje mayor al 20% en el límite inferior es que se cumple el criterio de éxito. Lo mismo se mostró también de éxito para los 120 días, variando un poquito la eficacia, pero siempre arriba del 20%, por lo tanto se concluyó que
se previene la enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores atendidas médicamente. Respecto al otro punto que se evaluaba, si era eficaz para prevenir la enfermedad respiratoria baja que requiere atención médica, en realidad, si bien podemos ver que la eficacia ronda en el 57-56%, para los 90 días, que es el grupo más importante, los menores de 3 meses, ahí la eficacia muestra un límite inferior de 14.7%, por lo tanto no la dieron como un objetivo cumplido para esto. Bueno, pero de todos modos esto dio pie para que en agosto de este año la FDA apruebe su uso para prevenir la enfermedad causada por VRS, la enfermedad grave, en lactantes hasta 6 meses de edad. Y está aprobada para el uso de embarazadas de entre 32 a 36 semanas de edad gestacional, que se aplica una sola dosis y importante que se pueda administrar en simultáneo con otras vacunas como las indicadas en la embarazada, la antigripal para SARS-CoV-2 y para DPTA celular. Y bueno, vimos también que esta misma vacuna es la que se usa para los mayores de 60 años. Respecto a su composición, básicamente es el antígeno de prefusión, tanto del subgrupo A como del subgrupo B, y es producida en células de ovario de hámster chino. Respecto a los efectos secundarios, también se mostró que en realidad fueron leves, dolor en el sitio de inyección, cefalea, mialgias y náuseas, pero bueno, hay un poquito algunas alertas o nada, cosas a seguir. Por ejemplo, bueno, se informó preeclampsia en un 1.8% de las vacunadas versus 1.4%, no es significativo el resultado. También se vio algunos recién nacidos con ictericia, bajo peso al nacer, pero tampoco fueron resultados significativos. Mucho se está hablando en realidad de la advertencia que hay en el desequilibrio numérico entre partos prematuros, siendo un 5.7% en vacunadas versus 4.7 las que recibieron placebo. Pero respecto a este punto, en realidad lo que se discute es que ese desbalance en realidad respecto a los nacimientos pretérminos que se vieron tanto en fase 2B como 3, los datos son un poco variables y se diferencia por países. Por ejemplo, en Sudáfrica hubo más significativa la diferencia con 8.3 de pretérminos en las vacunadas versus 4% de los que recibieron placebo, pero si vemos otro, por ejemplo, en Estados Unidos, los pretérminos fueron 5.7 versus 5.3, o sea que no sería diferencia. Y por otro lado, el porcentaje de partos pretérminos fue menor a la incidencia de prematuridad en la población estudiada, aunque esto, bueno, puede ser un poco controversial porque hablamos de que en realidad esta población es muy seleccionada y se excluyeron a embarazadas que tuviesen riesgo de parto prematuro. Y bueno, el otro considera es que la mayoría de estos nacimientos pretérminos fueron después de 30 días de administrada la vacuna, porque también esta vacuna se recomienda entre 32 y 36 semanas, entonces en realidad ahí ya el lactante nacerían de término. Y lo importante es que no se reportaron efectos inflamatorios neurológicos en fase 2B ni en fase 3, como el síndrome de Guillain-Barré. Y bueno, y nada, para terminar, este modelo que también nos pareció interesante es un modelo matemático en realidad, donde se predijeron los títulos neutralizantes de origen materno, o sea, en las mujeres vacunadas se vieron los títulos de anticuerpos y se hizo una predicción para ver qué títulos tendrían los lactantes en diferentes edades, y estos lo compararon en realidad como para ver mortalidad, comparando con la distribución de las edades de muerte por VRS según los registros, y en realidad ahí vieron que este modelo predeciría que en un promedio un recién nacido con 40 semanas de edad gestacional estaría protegido entre 5 y 7 meses en relación a la mortalidad por VRS. Nos pareció interesante también mostrarlo, pero bueno, es como para dar un poquito de pie a lo que sería la prevención en este grupo etario. Muchas gracias. Muy buena la presentación que hicieron, resumieron las chiquilinas. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún aporte. Federica. No, pero... Bueno, me hacen ponerme delante de cámaras. No, cuando habíamos proyectado con las profesoras esta jornada, nos parecía sumamente importante por todo lo que manifestaron todos los que participaron en esta primera mesa. Es eso, ¿no? El trabajo desde la ginecología, o sea, la perinatología
como un elemento como muy relevante en la estrategia de vacunación. Si nosotros pensamos en la necesidad, ¿no? Que esa será otra discusión, la necesidad en nuestro país de incorporarlo, pero esto es el trabajo de la perinatología. Por esto mismo que vos decías, esta no es las primeras vacunas que nosotros aplicamos en las embarazadas y tampoco en el recién nacido que aplicamos, ¿no? En nuestro país, bueno, no se da hepatitis B al recién nacido, pero sí vacunación BCG, sí en nuestro país se hace. Pero esto mismo, ¿no? Yo creo que ha habido un avance, y a esa iba la pregunta. Si ustedes lo notaron, ha habido un avance en los colegas desde la ginecología y la medicina de adultos en la recomendación de la vacunación de la embarazada, no solamente para su protección, sino con el pensamiento en la protección de ese recién nacido. Entonces, este era el sentido que yo quería preguntarte, ¿cómo ves los avances en este trabajo que hacen ustedes en el grupo de perinatología? No, yo creo que ha avanzado mucho. Nosotros estamos trabajando sobre todo con la clínica C, pero bueno, también vamos a trabajar con la A, porque creo que esto hay que trabajarlo en conjunto. Pero creo que el COVID adelantó mucho el paradigma de la vacunación. Y también el influenza, pero yo le decía, capaz que habría que ver con más, o sea, tener cifras, pero es raro hoy en día agarrar un carnet de una embarazada y que no diga que le dieron la vacuna, que está marcada la antipertusis, la del COVID bajamos un poco ahora, pero es una vacuna que las recomendaciones y los trabajos han salido, habría que actualizarla en la embarazada, se la recibió hace más de 6 meses, y creo que las vacunas están siendo bien aceptadas. Además, creo que tendremos que desarrollar un carnet de vacunación de la embarazada para tener todo registrado, porque ya en el CIP no tenemos lugar, pero me parece que es una estrategia que es costo efectiva, que después en el recién nacido se ven los efectos y que los obstetras, por suerte, los están incorporando a la vacunación, los estamos dejando medios pediatras. Muchas gracias, Elena, y todo el equipo. Creo que el aporte desde lo que son los equipos de neonatología es fundamental y creo que la carga de enfermedad queda clara también con lo que ustedes mostraban. Y un poco en relación a esto que se comentaba de la prevención, a lo largo de la jornada se va a volver a insistir sobre la composición de la vacuna, del monoclonal, etcétera, o sea, se va a abordar eso, pero para ir teniendo en cuenta esto que estamos comunicando de la carga de enfermedad, hace que tengamos que considerar, como ha pasado en otras enfermedades, a la hora de decidir una medida de prevención, como puede ser una vacuna, que a veces para una enfermedad que es tan frecuente como esta, cuando uno habla de efectividad de un 50%, por ejemplo, puede ser muchísima efectividad, porque hay que considerar eso, ¿verdad? Lo que es la carga de enfermedad versus el porcentaje ese que se establece. Entonces creo que es un concepto como para ir teniendo en cuenta en todas las discusiones que se puedan establecer a posterior sobre la pertinencia o no de considerar estas medidas de prevención. Bueno, muchísimas gracias. Lo cierto es que han hecho un repaso excelente y está muy bien porque, como todos sabemos, hay gente que va a escuchar esta parte, de tarde escuchará algo más, pero sobre todo agradecerles porque nos han puesto bien a punto el tema.